Y buenos días chicos, ¿cómo están? Ya me gracias. Listo. El día de hoy vamos a hablar sobre la continuación del sistema digestivo, ¿ya? En este caso nos toca hablar sobre las glándulas anexas. Cuando nos referimos a las glándulas anexas, chicos, nos referimos a aquellos órganos que van a permitir tener una buena digestión o complementar la digestión. Recuerda que nuestros alimentos son muy variados, ¿no? En este caso, los alimentos que consumimos van entre los de origen animal y los de origen vegetal, ¿ok? Entonces, estos alimentos de origen vegetal, por ejemplo, no son difíciles de digerir. En cambio, los de origen animal sí son difíciles de digerir. Por eso que necesitamos algunas sustancias que van a formarse en estas glándulas, ¿ya? Que van a permitir, obviamente, complementar la digestión, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las glándulas anexas al sistema digestivo. En este capítulo vamos a estudiar al hígado, al páncreas, a la vesícula biliar y a, obviamente, aquellas glándulas que se complementan en la boca para poder formar la saliva. ¿Ok? Me refiero a las glándulas salivales. Listo. A ver. Muy bien. Glándulas anexas al sistema digestivo. Tenemos como primer instancia a las glándulas salivales. ¿Qué van a producir las glándulas salivales? Saliva. El producto principal de las glándulas salivales es la saliva. Como glándulas van a clasificarse dentro de las exocrinas porque van a verter su producto, la saliva, hacia el exterior. En este caso la boca. Ahí está. Este es el interior de la boca y es como las glándulas, ¿sí? Van a producir saliva para poder envolver el alimento y formar el llamado bolo alimenticio. Todavía estamos en sistema digestivo, ¿ok? Tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas menores y las glándulas mayores. Las glándulas menores elaboran el 5% y las glándulas mayores aproximadamente el 95% de saliva. Se ubican en el interior de la parte en la cara. Por ejemplo, tenemos debajo de la lengua la glándula sublingual, debajo del maxilar, glándula submaxilar y en la parte exterior y posterior tenemos a la glándula parótida. Entre ellas tres, la que va a verter mayor contenido, ¿sí? Será la glándula parótida. Ahí está. La saliva. Tenemos aquí a la producción o el producto de las glándulas salivales. El producto elaborado y secretado por las glándulas salivales se llamará saliva. Todos vamos a producir la saliva mediante las tres tipos de glándulas. La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Su volumen aproximado en capacidad por día es de 1 a 1,5 litros. Y su pH es básico, ¿ok? Ligeramente ácido, de 6 a 7,4. Recuerda que el rango de pH es desde el 0 hasta el 14. La mitad es el 7, ¿ok? El 7 es, por ejemplo, el agua, que es neutral, es neutro, no tiene ni acidez ni basicidad. Cuando una sustancia es ácida, por ejemplo el limón, ¿no? El limón es un cítrico donde su ácido es obviamente entre 7 a 0. Ahí está el rango. Por ejemplo, ¿qué más sería ácido? La urea. Ahí está. En cambio, lo básico sería, por ejemplo, la sangre, en este caso la orina. Pero si la orina se vuelve ácido es por la formación de algunas sustancias, ya sea en los riñones o en este caso, pues obviamente
tenemos que tener mucho cuidado porque estamos consumiendo algunos alimentos altos en grasa. ¿Ah? Ahí está. Entonces las glándulas salivales van a producir la saliva. La saliva, ya, en su interior va a contener a las proteínas. Estas proteínas van a servir como unas tijeritas que van a cortar los enlaces de los alimentos. En este caso, el almidón, por ejemplo, tenemos a la tialina o amilasa salival. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, carbohidratos, supongamos en mi desayuno un vaso de yogur con un pan, de repente con mantequilla. Entonces, ¿qué me va a permitir cortar los enlaces de los carbohidratos? En este caso, el almidón que está ubicado en el pan, pues obviamente va a ser la proteína llamada tialina, ¿ya? La tialina o alfa-amilasa o lisosima. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos también, ¿sí? Lo siguiente, mira aquí. Entonces, cualquier proteína que yo consuma de los alimentos van a ser obviamente digeridos, cortados, por aquellas sustancias llamadas tialina o amilasa o lisosima, producidas en las tres glándulas salivales. La glándula parótida, la glándula submaxilar y sublingual. Ahí está. Estas tres glándulas van a verter su producto, llamada saliva, a la boca para dar lugar al bolo alimenticio. Este sería un tipo de glándulas anexas al sistema digestivo. A continuación, vamos a ver las funciones de la saliva. ¿Para qué es importante? Mantiene húmeda la mucosa bucal, interviene en la digestión, destruye gérmenes gracias a la lisosima, ayuda a formar el bolo alimenticio gracias a la mucina y favorece la deglución. Solvente para moléculas que estimulan las papilas gustativas. Claro que sí, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, no olvidemos entonces los tres tipos de glándulas, la parótida, sublingual y submaxilar. Estos tres van a verter su producto dentro de la boca, ¿ok? Ahora, ¿qué sucedería si una de las glándulas, su conducto, o sea, por donde va a llevar la saliva hacia la boca, se va a obstruir? Entonces, por medio de una operación podemos corregir esa malformación de repente o la obstrucción del conducto. ¿Ya? Muy bien. El páncreas es otro tipo de glándula anexa al sistema digestivo. Su aspecto macroscópico del páncreas, o sea, cómo se ve, podemos decir que el páncreas va a medir 18 centímetros, va a pesar 70 gramos. El páncreas posee un conducto excretor principal llamado Wirsung y recorre toda la longitud del órgano y desemboca en el duodeno. El duodeno es parte del intestino delgado, junto con el colédoco. El conducto accesorio se llama sartorio. Aquí está el páncreas. Mira. El páncreas, ¿sí? Su función importante es producir la insulina. Recuerda que la diabetes es una enfermedad que ataca específicamente al páncreas. Cuando los islotes, aquí mira, en la figura, los pequeños gránulos que están formándose en el páncreas, esas son sus unidades, los islotes de Langerhans, están obviamente obstruidos, no se va a poder formar la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una sustancia que va a permitir incorporar a nuestro cuerpo de los alimentos la glucosa. Si yo no voy a, si yo de repente tengo obstruido el páncreas, ya específicamente los islotes de Langerhans, porque de repente mi mamá es diabética y yo he heredado la diabetes de mi mamá, porque las mujeres pasan la diabetes. Los varones en la mayoría de casos lo heredan y son y se va a manifestar siempre y cuando su otra pareja o la persona con quien va a tener hijos también tenga la diabetes. La mayoría de personas pasa la enfermedad hacia las mujeres, es muy raro hacia los varones se manifiesta. Ahora, entonces, continúo. Como yo voy a sufrir de diabetes tipo A o tipo B, lo que va a pasar en la diabetes es que no voy a producir la insulina que mi cuerpo necesita. Por ende, en la diabetes voy a inocularme
aplicarme insulina en el brazo o en el estómago a nivel muscular para poder incorporar insulina producida en un laboratorio, no en mi cuerpo, porque mi cuerpo no produce insulina. Hay un déficit de insulina en toda mi estructura de mi cuerpo, gracias, pues obviamente, a que el páncreas no lo está produciendo. Y como no produce el páncreas insulina, yo tengo mucha dificultad para poder realizar mis actividades. Estoy más cansado, tengo mucho sueño, porque el páncreas no está produciendo esta insulina. ¿Ok? Entonces lo que yo necesito es incorporar mi insulina todos los días, ¿ya? A nivel muscular. Ahora, ¿y por qué tengo que incorporar mi insulina? Vuelvo a repetir, porque la insulina es una sustancia que al momento de juntarse, unirse con la llamada glucosa, es que va a activarla. Entonces, yo consumo, por ejemplo, una fruta. Supongamos que consuma una manzana. La manzana tiene glucosa. Entonces, como es azucarada, ¿ya? La glucosa es un carbohidrato. Entonces, esta glucosa, lo que va a incorporarse en mi organismo, ¿sí? Yo lo puedo asimilar siempre y cuando tenga la insulina. Pero si mi organismo no tiene insulina suficiente, no está produciendo suficiente insulina, esta glucosa no se va a incorporar en mi torrente sanguíneo, en mi sangre, por ende no lo voy a asimilar. Y voy a estar cansado, voy a estar con sueño, ¿ok? Entonces, eso es muy importante del páncreas. Ahora, ¿qué decir del páncreas también? Ya. Nosotros sabemos que las glándulas salivales son, obviamente, aquellas que se clasifican dentro del rango de exocrinas. Van a verter su producto al exterior. En cambio, el páncreas se va a clasificar dentro de las glándulas mixtas, porque pueden ser, ¿sí?, exocrinas y endocrinas. Es decir, pueden vertir su contenido al interior y también al exterior. ¿Ok? Produciendo el jugo pancreático. Este jugo pancreático le va a servir en la parte del duodeno para poder, ¿sí?, descomponer aquellas sustancias que son muy pesadas de digerir. Recuerda que en el estómago no se va a quedar todos los alimentos. Los alimentos van a pasar al intestino delgado. Y en el intestino delgado, la primera parte se llama duodeno. Eso lo hemos estudiado antes de salir de vacaciones. Entonces, en el duodeno se va a dar lugar a los productos del páncreas, productos de la vesícula biliar y productos del hígado. 3 órganos muy importantes. Por eso es que tienes que cuidarte. Porque si uno de ellos se perjudica por tu alimentación, por tu mala alimentación, lamentablemente no vas a poder ya digerir. ¿Qué significa digerir? Cortar. Por ejemplo, yo quiero dibujar y luego quiero pegar una lámina, pero la lámina la voy a pegar completita, ¿verdad? Porque yo sé que el profesor es una falta de respeto o no se ve bien, yo quiero hacerle unos marcos, lo voy a recortar. Lo mismo es la digestión. El alimento sólido no va a pasar pues al estómago y luego al intestino delgado, porque sería muy doloroso. El intestino delgado no tiene toda esta abertura, solo es delgadito, pues su mismo nombre lo dice. Entonces, por ahí van a pasar solo sustancias. Pero, ¿qué me va a ayudar a esto? Los diversos órganos que yo tengo. Esos órganos que se agrupan para poder complementar a la digestión se llaman glándulas. Y estas glándulas anexas, o sea, yo me voy a anexar al sistema digestivo, tenemos al hígado, al páncreas, a la vesícula biliar, y obviamente pues esto va a permitir una buena digestión. La carne necesita bastantes sustancias que puedan cortar estos enlaces, porque son muy difíciles, una proteína muy, muy difícil de digerir. La carne de cerdo, la carne de res. Por eso que no se recomienda comer todos los días carne de res, todos los días carne de cerdo. Después de 15 días, en un mes, 2 veces, 3 veces, pero consecutivos no, porque es muy difícil de digerir. ¿Ok? Y hace trabajar más a tus órganos. ¿Está bien? Ya. Ahora, Miss, ¿qué pasa si es que yo me operan de la vesícula y saca la vesícula? Uy, pues vas a tener de 3, 2. Miss, ¿qué pasa si mi páncreas está inflamado, no lo he cuidado bien y me lo extrae? De 3 ya tienes 1. Estás mal. Ya no vas a poder comer esas carnes, ¿ya? Esa proteína. ¿Por qué? Porque te va a caer pesado,
porque la digestión va a ser lenta, te va a doler el estómago, te va a empezar a molestar la parte del intestino, vas a sentir que tu digestión es más lenta, no te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque cada órgano, pues obviamente complementa. Ahí estamos. Lo amarillo es el páncreas. Lo verde es la vesícula. Y la primera parte del intestino delgado es el duodeno. Ahí está. Veamos. El páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina. La endocrina, dice, produce sustancias químicas que regulan la glucosa en la sangre. La insulina, por ejemplo, ahí está. Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona diabética no produce la insulina suficiente en el cuerpo? Tiene que inocularse o colocarse insulina ahí. ¿Ya? ¿Y cómo llego yo? La diabetes puede ser hereditario o adquirido. ¿Qué significa adquirido? Que yo por mis malas costumbres alimenticias, mi exceso de azúcar, exceso de golosinas, exceso de carbohidratos, todos los días como mi queque en el almuerzo, en la noche como mis 5 panes, en el desayuno mis 3 panes, yo no sé cómo es mi plato con verduras, solo consumo tallarines, arroz, papa a la huanca. Todo ese exceso que tú le das a tu cuerpo, el cuerpo después, obviamente, hay un límite. Y pues vas a enfermar de diabetes adquirida. O sea, tú la has adquirido por tus malos hábitos. La diabetes de la parte genética es porque obviamente mamá de repente heredó diabetes de mamá, de su mamá, y se lo pasa a la mayoría de veces a las hijas. Así que tener mucho cuidado con la alimentación. Y yo tengo una madre diabética, por ejemplo. ¿Ya? Yo les pongo el caso. Mi mamá es diabética. ¿Okay? Ella lo adquirió. Ella no fue genético. Su mamá no tenía diabetes, su papá tampoco. Ella lo adquirió por consumir en exceso carbohidratos. Le gustaba el arroz, le gustaba la papa, ¿no? Entonces, ¿yo puedo adquirirlo? Claro que lo puedo adquirir, siempre y cuando yo active esas células. ¿Me dejo entender? Pero ¿cómo las voy a activar? Por mi mala alimentación. Si yo no tengo una mala alimentación, nunca voy a activar esas células. ¿Ya? Muy bien. Conductos del páncreas son muy importantes, ¿verdad? Recuerda que el páncreas, ¿sí? Aquí está, mira, mira todo este proceso que parece complicado, pero es muy importante. El conducto hepático viene del hígado. El conducto cístico viene de la vesícula biliar. Ahí está, la vesícula también va a verter su producto hacia, mira, es como un caminito, hacia el intestino delgado en la primera parte llamada duodeno. ¿Ya? Ahora, el conducto colédoco, sí, aquí está el conducto colédoco, se va a comunicar con el intestino delgado. Aquí está. ¿Okay? Entonces el páncreas también, aquí están los conductos, que son como ramitas, también vierten su producto al intestino delgado en la primera parte llamada duodeno. Y es así como tú puedes entender lo importante que es cada órgano. No pueden operarte y sacarte un órgano. Si lo hacen es porque has tenido bastante tiempo para poder malograr el órgano. Porque de la noche a la mañana no te detectan, tu páncreas está mal, tu páncreas está irritado, es una inflamación al páncreas. No. Va prácticamente 15 años de tu vida, ¿ya? Porque tú todavía eres joven, ¿verdad? Mira, yo que tengo 37 menos 15, ¿sí? Entonces 15 años de mi vida yo he estado mal alimentada de repente. Por eso es que de repente van a sacar mi páncreas, o de repente mi vesícula, o de repente van a cortar un poco de intestino. Entonces, procuremos no pensar en el presente. Yo sé que las comidas chatarras, como su mismo nombre lo dice, una comida chatarra no va a alimentar. Tampoco te va a ayudar a que los diversos órganos puedan funcionar mejor. ¿Ya? Muy bien. El hígado es otra de las glándulas anexas al sistema digestivo. Ya. Como yo estoy hablando y hablando y hablando, entonces yo tengo que preguntar ahora. ¿Ah? Entonces volvemos a lo mismo del primer bimestre. Tu cámara está apagada. Entonces, lo que yo voy a hacer es ya no bajarte puntaje, sino te voy a mandar a sala de espera, ¿ya? Para que esperes, pues.
Ah, prendan su cámara, por favor. Ah, mira, ve. Nadie quiere estar en sala de espera porque ya me han prendido las cámaras. No los conozco. En persona no los conozco. Ustedes tampoco me conocen en persona. Pero al menos tenemos que tener un contacto visual, ¿verdad? Es muy importante. Ya pasaron las vacaciones, ya has descansado, de repente estás agotado, de repente no descansaste tanto, pero es importante el contacto visual, ¿ya? De imagen. A ver, señorita Hualpatuero, Sara, prende tu micro. Sí, profesora. Sara, ¿te puedo decir Sarita? Sí, ¿no? ¿O no? A ver, dime. No sé. No sé. Sí, te voy a decir Sarita, ¿ya? Porque te estás riendo. A ver, mira, ¿alguna vez has visto un hígado En imagen. en imagen, ya? ¿Y el hígado del pollo? ¿Alguna vez lo has visto? Creo que sí. Ya, ok. ¿De qué color es entonces el hígado? Como que un tono de rojo y marrón, más o menos. Rojo, marrón, ¿ya? Correcto. Ahora, muy bien, hija. Gracias por ayudar. Entonces el hígado tiene una tonalidad. Yo sé que has escuchado que el hígado se puede regenerar. Claro que sí. Es el órgano del cuerpo humano que se puede regenerar. El único, ¿ah? ¿Ok? Entonces dice, el hígado es la víscera, se llama víscera aquel órgano que va a tener alguna función dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Más grande del organismo, o sea, de tu cuerpo. Su peso es de 1400 gramos aproximadamente, ¿ok? Ahora dice, ¿dónde se ubica el hígado? ¿Ya? Cuando corres, ¿ya? Te empieza como a doler, ¿verdad? Como a apretar, porque las costillas van a ejercer una presión. Entonces, ese hígado, ¿sí? Tiene esa forma. Una parte más pequeña y la otra más prolongada. Una coloración rojizo, ¿sí? Marrón. ¿Ok? Cuando el hígado está intoxicado de grasa, hígado grasoso, el colesterol, ¿ya? Malo se va a manifestar. Pero si el hígado no está intoxicado, el colesterol bueno va a estar ahí perenne, le va a ganar al mal. Missy, ¿cómo yo puedo hacer que mi hígado no se intoxique? Tú todavía eres joven, consumes alimentos de calidad. Esos alimentos de calidad van a permitir que ese hígado no se intoxique. Además, si es que tú, por ejemplo, estás consumiendo medicamentos, cuando una persona se enferma y va a ser operado y tiene alguna enfermedad eh, con un patógeno viral, por ejemplo, los medicamentos son muy fuertes. Y el primer órgano que es intoxicado es el hígado. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, la TBC, el bacilo de Koch, los medicamentos que te van a proporcionar en la primera fase para poder eliminar estas bacterias, porque estas bacterias se eliminan, no es un virus, es una bacteria, son 15 a 14 pastillas. Después de 3 meses te bajan a 8 pastillas. Si es que continúan estas bacterias, solo a 5. Pero son 5, 8, son 14 pastillas. Obviamente el hígado va a ser intoxicado. Y el hígado va a desintoxicar al organismo. ¿Ok? También se intoxica con las bebidas alcohólicas. El hígado se intoxica con las bebidas alcohólicas, claro que sí. Por eso que no es recomendable consumir bebidas alcohólicas. Miss, pero solamente es para brindar. Perfecto. Pero no te excedas. ¿Ok? Entonces yo hablo con jóvenes, ¿ya? Que ellos en algún momento van a decidir si estar mareados y dañar su hígado, porque es dañar el hígado. Y un órgano cuando tú dañas, es como una taza, por ejemplo. De casualidad se me cayó, se rompió la asa. Cogí un pegamento y pegué la asa, pues. Pero está igual a como la adquiriste. No. Lo mismo sucede con cada órgano. Tenemos que cuidarlos.
Si no cuidamos nuestro organismo, ¿quién lo va a cuidar? ¿Ok? Muy bien, dentro del hígado entonces, mira lo que va a pasar. Va a existir un tejido, claro que sí. Recuerda, células se unen, forman tejidos, tejidos se unen, forman órganos. Estos órganos están formados por tejidos. Noble o funcionamiento del hígado. Está conformado predominante por los hepatocitos. Estos son los tejidos, las células llamados hepatocitos. ¿Ya? ¿Por qué hepatocitos? Porque hepato viene del término hígado. Hepatitis. ¿Qué será la hepatitis? A ver, Castillo Pinedo. ¿Qué será la hepatitis, hijo? Castillo, prende tu micro, hijo. Sí, ¿Qué será la hepatitis? Si hepato es hígado. una enfermedad. Ya, pero ¿qué pasa con el hígado? ¿Qué le pasa al hígado en la hepatitis? Severiche, ¿qué pasa con el hígado en la hepatitis? Se inflama. Claro que sí, porque itis, itis es inflamación, ¿verdad? Muy bien. La hepatitis entonces es inflamación al hígado. Entonces, hepatocitos son las células del hígado. Ahí está. Y donde se forman el tejido parenquimático. Ahora, ahí está, mire, el interior del hígado. Estas son las células, los hepatocitos. ¿Ok? Estos hepatocitos se unen, dan lugar a los tejidos se unen y dan lugar al órgano llamado hígado. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. El hígado es prominente. Sí, es prominente. ¿Ya? Está sobre el estómago, debajo el hígado. Ahí está. ¿Ya? Todo está bien acomodado en el cuerpo. Nada falta, nada sobra. ¿Ok? Muy bien. Vamos a estudiar ahora lo que es las vías biliares. Se denomina así a los conductos que se encargan de llevar la bilis desde el interior del hígado hacia el duodeno. El hígado, escúchame bien, forma bilis. Pero ¿quién lo almacena? La vesícula biliar. Su mismo nombre lo dice. De nuevo, el hígado forma la bilis. Pero ¿quién lo almacena? Es la vesícula biliar. Ahí está. Veamos. Dice, este es el estómago. El estómago se comunica con el intestino delgado. La primera parte se llama duodeno. ¿Estamos? Ok. El conducto hepático viene del hígado. ¿Qué va a traer? Bilis. ¿Y dónde lo va a almacenar? En la vesícula biliar. Pero lamentablemente hay personas, pues, que por la mala alimentación, por consumir en exceso comidas en alto nivel de sal y condimento, ¿ok? Y ají, ¿ya? Van a formar piedras. Las piedras son sólidas, ¿ok? Y lamentablemente, pues estas piedras van a realizar un raspado de la vesícula y el sangrado. Es ahí, pues obviamente, donde optan por cortar la vesícula y extraer. ¿Ya? No lleguen a ese límite, por favor. Tengan una buena alimentación. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está, miren, los productos del conducto hepático y el cístico, que viene de la vesícula biliar, van a llegar a lo que es la parte del intestino, ¿no? Donde se va, es como un caño, pues, va a circular, ¿no? Se abre el caño del conducto hepático, del conducto cístico y vierte su producto al intestino. Ahí está. ¿Y por qué hemos dicho que va a vertir su producto? Para poder digerir algunos alimentos, algunas sustancias como las proteínas de una carne, ¿no? Que van a demorar en digerir. Ahí están. Ya está, conducto cístico, conducto hepático. Todo eso que tú estás viendo son moléculas. Las moléculas se tienen que degradar. ¿Y quién va a degradar esto? Los contenidos de la vesícula biliar, bilis,
del hígado, la bilis, del páncreas, el jugo pancreático, la insulina. ¿Ok? Bien importante, ¿cierto? Claro que sí. Terminamos con la vesícula biliar. Dice, es un órgano en forma de una pequeña bolsa alargada de 7 centímetros. No es pequeño, ¿ah? ¿Ya? Cuando se dice pequeño es con referente a todo el cuerpo. Pero 7 centímetros, ¿ya? No es tan pequeño. Por eso es que es muy importante que tú te alimentes bien, ¿ya? De largo, por 2,5 centímetros de ancho. Aquí está, mira, la bilis. La bilis tiene un pH muy ácido. Por ende, va a emulsificar las grasas. Va a ayudar a emulsificar las grasas. Este contenido se va hacia el intestino delgado, la primera parte llamada duodeno. Y tú te preguntarás, Missy, ¿por qué la primera parte? ¿Por qué no va la última? ¿Por qué no va la parte del medio? Recuerda que la conducción es esta. Este es el estómago. Ingresa y se comunica por medio del píloro con el intestino delgado. Aquí está. Y da lugar al intestino delgado y aquí es donde empiezan a ingresar las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos. Y es donde se tienen que empezar a degradar. Pues. Esto ya no está sólido, son moléculas nada más que ingresan. Ahí está, mira la vesícula biliar. Lamentable, ¿no? Cuando se forman piedras en la vesícula biliar, en los riñones también, porque no toman agua. Yo ya te he indicado que así estés 3, 4, 5, 6 horas, siempre en la computadora, siempre se tiene que tomar agua. Mis, pero yo no hago actividad. No, es que la actividad no es que tú empieces a caminar o que te transportes. La actividad también es de tu cuerpo, y tu cuerpo es como una máquina. Si no le das lubricación, se va a malograr, pues. Si no le das aceite, se va a malograr. ¿Cuál es el aceite de nosotros? ¿La grasa? No, el agua. Tienes que tomar agua. Acostumbrarte a empezar a tomar agua. ¿Ya? Muy importante. No refrescos, no gaseosa. Se encuentra situado debajo del hígado, muy unida a la capa inferior del lóbulo derecho. Otro dato. Mira, en los adolescentes, ¿sí? Se está viendo que antes formaban piedritas en la vesícula a los después de 20 años, después de 30 años, ¿no? ¿Tienes 15? Ah, bueno, formaré. Pero ahora es muy prominente que a temprana edad se estén formando las piedritas en la vesícula. ¿Y por qué? Porque los adolescentes, no creo que seas tú, ¿ya? Están tomando constantemente gaseosa. La gaseosa no es bueno, para nada. La Coca-Cola en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en algunas localidades, lo utilizan para limpiar los inodoros, porque saca el sarro de los inodoros, lo que queda de la orina, la urea. Imagínate, tú estás tomando eso. Y así como la Coca-Cola, puedo decir miles de marcas, ¿no? Entonces lo más saludable es que no tomes esa decisión. Pero de vez en cuando, ya, está bien, de vez en cuando, ok. Pero en lo sucesivo no tomes gaseosa. ¿Ya? Muy bien, no quiero que después estés obstruyendo algunas glándulas y estés padeciendo de algunos problemas digestivos. Almacena la bilis, claro que sí, ahí está. ¿Quién? La vesícula biliar, que se produce en el hígado. Mira, acá está la diferencia. No quiero que marques en una pregunta que la vesícula biliar produce bilis. No, la vesícula biliar no produce la bilis. Quien lo produce es el hígado. Y el hígado va a vertir el contenido al duodeno y también el contenido a la vesícula biliar. Mira, aquí está, en este esquema. ¿Qué crees que son las bolitas de color verde? La bilis. La bilis va hacia la vesícula biliar, ahí está. Y de la vesícula biliar va a bajar hacia el intestino o duodeno. Dice, la bilis pasa al hígado. La bilis pasa del hígado a la vesícula biliar. Del hígado a la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena la bilis hasta que se necesite. Claro, porque no todos los días se necesita bilis. Imagínate. Yo he escuchado cuando una persona, pues obviamente viaja de repente y empieza a sentir algunos dolores, le empieza a marear y empieza a vomitar. Y cuando bota algo amargo, yo he escuchado que las mamás o alguna persona dice, uy, botó bilis.
No, la bilis no puedes botar. Jamás. ¿Por qué? Porque te quemaría todo el tracto digestivo. Su pH es muy fuerte, es como un ácido muriático. Así de fuerte es la bilis. Entonces no puedes botar bilis. ¿Ya? Entonces ese término de que arrojó bilis no está bien. Es amargo porque obviamente los alimentos que no se han digerido se han quedado en el esófago. No han llegado al estómago. Y como no han llegado al estómago, ha habido una regurgitación. Entonces, como ya se están descomponiendo en el esófago, que no deberían de hacerlo, por eso es un sabor amargo. Pero no es por la bilis. ¿Ya? Ok, listo. Ahí está, miren. Entonces tenemos la bilis, ¿sí? Se almacena en la vesícula biliar. Ahí es el conducto cístico, parte de la vesícula biliar. Conducto hepático, parte del hígado. Y el conducto biliar común. Aquí está, de los dos, ¿no? Listo. Muy bien. Dicho eso, yo ya he hablado mucho. Ahora vamos a preguntar, ¿ya? Me da mucha pena no preguntar a los chicos que tienen cámara apagada, ¿ya? Pero, como los demás bimestres, yo he tratado de ser muy, pero muy complaciente, es decir, comprenderlos, porque de repente hay problemas de conexión, ¿no? Y no puedes prender tu cámara, pero el micro sí, o salvo por el chat, ¿ya? Morales González, prenda su micro. Morales, bien, no prendes micro, no contestas por el chat, ya sabes que no te atiendes, ¿ya? Así que yo sí, este bimestre, voy a poner nota. Al final, a los alumnos que llamo y no contestan, pues obviamente, por ejemplo, Benito, hoy no contestó, 0, 0. María, hoy no contestó, 0, 0. ¿Ya? ¿Qué fecha estamos hoy? Estamos 9/8/21. Ahí está tu horario. ¿Ok? A ver, Solís, prenda micro. Profesora, Solís, ¿qué produce el hígado, Solís? jugo pancreático, Piensa bien, el hígado, el hígado. Ganosa, ¿qué produce el hígado? Ah, bilis. Ya, correcto, pero con seguridad, por favor. Bilis, muy bien. El hígado produce bilis, ¿ok? Camarena Inga, prenda micro. Suyón, prenda su micro. Sí, Miss. Suyón, ¿dónde se almacena la bilis producida en el hígado? Conga, prenda micro. Sí, profesora. ¿Dónde se almacena la bilis producida en el hígado? Vesícula biliar. Perfecto. Navarrete. Sí, mi- Navarrete, qué produce el páncreas? Te ayudo. Es una sustancia que nos permite incorporar glucosa a mi organismo. Y si carezco de esa sustancia, mi organismo me da la enfermedad llamada diabetes. ¿Cómo se llama esa sustancia? Que produce el páncreas. La glucosa. No. No. A ver. Gualpatuero. ¿Cómo se llama? El jugo pancreático, Ya, el jugo pancreático. Pero ¿qué sustancia específicamente me permite incorporar glucosa a mi organismo?
A ver. Celada. ¿Cómo se llama esa sustancia que me permite incorporar glucosa a mi organismo? Insulina. La insulina. Muy bien. Apunten, por favor, porque son preguntas que de cajón van a venir o en su temático o en el examen. ¿Ya? Yo no pregunto cómo se llama, que el órgano que está ubicado en la parte posterior, está ubicado en la parte dorsal. No, son preguntas que siempre vienen en las universidades. ¿Ya? Así de fácil. De la Cruz, prenda micro. Urbano Solano, prenda su micro. Sí, Miss. Urbano, ¿dónde se produce la saliva? ¿Cómo se llaman esas glándulas? Lo, prenda micro. En las glándulas salivales. Correcto, glándulas salivales. Muy bien, Severiche, prenda su micro. Sí, Miss. ¿Cuántos tipos de glándulas salivales tenemos? 3. Ya. ¿Y qué se puede sintetizar en las glándulas salivales, en la saliva? A ver, Castillo. ¿El alimento? Ya, los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Carne. ¿Seguro? ¿Las carnes? ¿Seguro, seguro? Las carnes son más pesadas, algo más liviano. Vegetales. Los vegetales, el pan. Ya, muy bien. Castillo, prende el micro. No, ya está. Taipe. Sí, Miss. Taipe. ¿Te acuerdas cómo se llaman las glándulas salivales? Glándulas exocrinas. Ya, las glándulas salivales son exocrinas, pero hay 3 tipos de glándulas salivales. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son el nombre de los 3 tipos de glándulas salivales? Glándula parótida, glándula submaxilar y glándula sublingual. Ya, ok, perfecto. Muy bien, avanzamos la parte práctica. Después de terminar esta parte, voy a dar las notas de los alumnos que han contestado, ¿ya? Los demás yo no veo sus cámaras prendidas, por ende tienen 0. ¿Ok? Así que ahora vamos a ponernos más estrictos en la calificación. ¿Ya? Así que hasta ahí yo he estado preguntando a aquellos alumnos que pues obviamente tienen su cámara prendida. Miss, ahorita voy a tomar el pantallazo y voy a mandarlo al WhatsApp de los papás y les voy a avisar que van a tener 0. Sí, Los que por tengo favor, la Miss. cámara apagada. Ya, Miss. Recién me han prendido 3 alumnos cámara, ¿ya? Después les voy a preguntar entonces. Chicos, prendan sus cámaras. No, no lo hagan por la nota, no lo hagan porque mamá o papá va a ver y luego van a tener problemas en casa. Es importante. Imagínate si yo apagara mi cámara, no siendo la profesora. Entonces, ¿tú qué pensarías? Ah, pues la misma me quiere ver. Entonces lo mismo sucede. Porque yo hablo y hablo y no se escucha nada. En silencio todos. Claro, está bien. Pero tampoco los veo. Entonces, ¿cómo yo sé que tú estás atendiendo mi clase y no estás haciendo otra cosa? Porque yo estoy al 100% con ustedes. Porque también tengo otros deberes, pero primero son ustedes. Entonces, prioricen su educación por sobre las demás cosas, ¿ya? Dice, el hígado. El hígado, pues obviamente, está envolviendo el páncreas, ahí está. Y en el páncreas voy a encontrar los islotes de Langerhans. Es aquí donde va a haber el mal funcionamiento y la enfermedad llamada diabetes. Ya lo hemos hablado. La vesícula biliar, ahí está.
Su unidad son los lobulillos. Son pequeñas células. También decir del páncreas que produce el jugo pancreático. ¿Ok? Y además, en los islotes de Langerhans se produce la insulina. Mira, es bien importante este órgano, ¿no? El páncreas. No lo olvides. En los islotes de Langerhans se produce la insulina. Esa insulina permite la incorporación de la glucosa a mi organismo para poder realizar las diversas actividades, porque la glucosa es una energía. ¿Y quién tiene glucosa de manera natural? Fácil, las frutas, las verduras. Entonces, por favor, no te olvides. La vesícula biliar produce la bilis, ahí está. Entonces, ¿qué hablamos del duodeno? Miss, ¿por qué hablamos del duodeno si el duodeno ya hemos tocado en la parte del sistema digestivo, en el tubo digestivo? Claro, pero el duodeno recibe las sustancias, el producto de, pues obviamente, estas glándulas anexas. La primera parte del intestino delgado se llama duodeno. Ahí está rodeado por el hígado, recibe sangre principalmente arterial, unidad anátomo-funcional, células epiteliales. Células representativas pseudoestratificadas, o sea, como pliegues, que permiten la absorción, la captura de estas sustancias. Su macrófago se llama MAL. Esto va a permitir seleccionar algunos virus o bacterias que de repente han ingresado al intestino y no han muerto en el estómago. Recuerda que en el estómago hay algunas bacterias. Mira, mi amiguito también nos quiere seguir con la clase. Ahí un pequeñito. ¿Ves? Así se puede, obviamente, trabajar con ustedes con la cámara prendida. ¿Ya? No me apaguen las cámaras. Ahí está, muy bien. Sigamos. Glándulas salivales. Ahí están las glándulas salivales. Estas glándulas salivales pueden ser mayores o menores. Las glándulas salivales son la parótida, el conducto de seno, la más grande, submaxilar, mayor producción de saliva, Wharton, ¿ya? Mira, cuando yo te digo conducto, son pequeñas células que han formado en forma alargada y por ahí vas a verter el producto. ¿Has visto las imágenes donde yo estaba colocando el interior de la boca, verdad? Y cómo salía como un chisguete la saliva. Así es la producción. Si yo puedo dejar de producir siquiera por un segundo saliva, no. Porque la saliva va a permitir mantener húmeda la boca. ¿Ok? Dice, la más pequeña, ¿ya? Es obviamente la glándula sublingual, debajo de la lengua. Conducto de Rivinus. Ahí está. Muy bien. ¿Cuáles serán las funciones del hígado? El hígado es un órgano muy importante, ¿ya? Porque produce, a ver, a los que no prendieron cámara y no los llamé. A ver, Peña, prende micro. Para que no te quedes sin oral, Peña. Prende tu micro, Peña Liaga Jocelyn, Milagros. Ya, ¿qué produce el hígado, hija? ¿Cómo se llama esa sustancia? Bilis. Perfecto, la bilis. Listo, claro que sí. Entonces vamos a ver las funciones del hígado. Metabolismo, almacenamiento y liberación de glucosa, digestión de las grasas, producción de proteínas, eliminación de toxinas, producción del colesterol. Aquí está, mira. Importante es el hígado. ¿Cuáles son las funciones de la bilis? La bilis ayuda a la digestión y ayuda a las enzimas en su cuerpo para descomponer y formar obviamente la descomposición de los ácidos grasos. Ahí está. Ahí está, con descomposición de los ácidos grasos. ¿Ok? Que pueden introducirse en el cuerpo a través del tracto digestivo. La bilis es importante entonces. ¿Ya? Entonces recuerda. Olvidaba un dato. Nosotros podemos obviamente amargarnos en algún momento, ¿verdad? Entonces hacer una colerina. ¿Ok? Pero no todos los días pues estar amargado. Entonces la bilis también se produce, ¿sí?, a mayor escala, porque recuerda, todos los días no consumes carne y no debes de hacerlo, es muy pesado. Entonces la bilis todos los días no se debe de producir, el hígado todos los días no debe de producir bilis, ¿verdad? Entonces la vesícula biliar no debe estar lleno de bilis, pero sí sucede cuando tienes un carácter, y el carácter se moldea.
¿Cómo se moldea? Obviamente practicando, ¿sí? Algún deporte para que canalices esa energía que tienes muy fuerte y que la canalizas cuando explotas, cuando gritas. Entonces, esa energía se tiene que canalizar. Entonces, no solamente enojarse hace daño, pues, obviamente, a los demás, sino más a ti, porque produce más bilis. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado. Muy bien, a ver, dice, el conducto de Wharton corresponde a la glándula submaxilar. Marcamos. Enzima digestiva presente en la saliva, a la amilasa salival. ¿Ya? Va a cortar el almidón, por ejemplo, del pan, de los cereales, de los tallarines que tanto les gustan a ustedes. La tripsina permite la digestión de las proteínas en el duodeno. Célula realiza mayor parte de las funciones del hígado, el hepatocito, ¿no? Los hepatocitos, si son varios. Órgano recubierto por la cápsula de Glisson, el hígado. Conducto que transporta el jugo pancreático. Ah, ya, mira, viene entonces del páncreas, ¿verdad? El coledo. Tiene como función emulsificar las grasas, la bilis. ¿Qué significa emulsificar? Significa enjuagarlas, las grasas, y empezar a descomponerlas, estirarlas, degradarlas, romper su enlace. ¿Ok? Es una función del hígado execto, síntesis de urea. Significa, ¿ya?, que si bien en el hígado yo puedo, obviamente, transformar amonio en urea, no significa que ahí produzca la urea. ¿Ok? Por eso dice síntesis de urea. Eso no hace el hígado. Enzima pancreática que degrada ácidos nucleicos, la nucleasa. La bilis y el jugo pancreático son conductos hacia. A ver, pregunto al que no prendió mi cámara. Chinchay, prende tu micro. Sí, profesora. La última, hijo. ¿Cuál será? La bilis y el jugo pancreático. Te ayudo. La bilis lo produce el hígado. El jugo pancreático lo produce el páncreas. Son conducidos hacia dónde para poder descomponer una carne, las moléculas de la carne. Estómago. ¿Seguro? Al estómago. A ver, piensa. Te doy otra oportunidad. No es el estómago. ¿Cuál será? ¿Cuál es, Pinchay? La primera parte o primera porción del intestino, ¿cómo se llama? Primera parte o primera porción del intestino. Es ahí donde va Duodeno. el duodeno. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya. Muy bien. Ok. Ya está. Ahora, ¿sí?, voy a dar paso en, a ver, déjame ver, 3 minutos, ¿sí? Cualquier pregunta que tú tengas que hacerme o alguna duda, te escucho. Si no hubiera ninguna pregunta, pasamos a lo que es el temático. Chicos, un gran favor. La próxima semana, ya, yo voy a verificar, porque la tarea, ¿sí?, es hasta, a ver, lunes, martes, miércoles. Hasta el miércoles es la tarea para entregar. Entonces, jueves y viernes yo ya debo tener las notas, ¿verdad? Sábado y domingo para pasarlas a registro oficial. Entonces, el lunes de la semana que viene yo voy a leer los apellidos en cada clase de los alumnos que no han cumplido con su tarea. Y así va a ser todas las clases. ¿No quieres pasar vergüenza? Porque de repente no quieres ni siquiera que te nombren. Ya, perfecto. Entonces cumple con tu tarea. ¿Ok? Entonces, por favor, ya sabes, ¿sí?, la primera clase, el día de hoy, del tercer bimestre, ya estoy dando las pautas de cómo vamos a seguir las próximas semanas. ¿Ya? Muy bien. Ya. Si tienes alguna pregunta, lo puedes también hacer por el chat, no hay ningún problema. O puedes prender tu micro.
¿ya? La tarea se habilita a partir de las 2 de la tarde. Entonces esperamos un minuto para que se habilite su temático y puedan, ustedes responder, ¿ya? Cualquier inconveniente con el temático me lo hace saber, por favor, por medio del chat, ¿ya? No me prendas tu micro porque sería un desorden. Una vez iniciado el temático, voy a dar 3 minutos para que ingreses. No Miss, hagas que te esté llamando, ¿ya? Dígame, misita, le escucho. Miss, disculpe. Miss, el resumen ya lo subió, lo va a subir ahorita, ¿verdad? Sí, ya lo subí. Ah, ya. Entonces, terminan su temático y van a mandar su resumen para que ingresen a la otra clase. Ah, ya. Sobre todo, los siguientes alumnos que voy a nombrar, porque no los voy a dejar pasar si no veo su resumen. Aybar, Aparicio, Cruz, López, Peña, Porras, Salazar, Taipe, Cuyubamba. Ya estos alumnos tienen que copiar sí o sí para que ingresen al siguiente curso. Sobre todos ellos, mis, porque las de la semana pasada no me han enviado clases copiadas. Algunos me han enviado, algunos no. Ya, mis. Ya, Entonces, ok, el resto está bien. también puede enviar, por favor. Traten de enviar hoy día mismo ese resumen, porque es una imagen nomás, ¿no, mis? Sí, es Cuadros, 2 ¿no? mapas conceptuales, pero son ¿Ves? cortitos, ¿ah? O sea, no son largos. Ya, entonces todos envían su resumen para que ingresen a la Son siguiente nada clase. más. Ya, mis, gracias. Ya, gracias a usted. Está habilitado ya su temático, pueden ingresar, gracias. Ingresen a su temático, no esperen por favor que los esté llamando por apellidos para que ingresen, por favor.